Mi nombre es Eugenia Carbone, soy abogada, soy la directora del programa para América Latina de la Auschwitz Institute for Peace and Reconciliation, que es una ONG que se dedica al tema de prevención y derechos humanos. Ahora les voy a contar un poco, pero también me interesaba presentarme con ustedes. Como les dije, soy una abogada que nació en la época de la dictadura y que después en la adolescencia y mismo en la primaria fui entendiendo con esto del retorno a la democracia qué había implicado esa época en las vidas de todos los argentinos. Y bueno, desde ese lugar y en ese momento clave de formación en mi vida también me fui interesando por estos temas y después, bueno, esto me llevó a la Facultad de Derecho. En la Facultad de Derecho me llevó a hacer la especialización en temas de Derecho Internacional y Derechos Humanos. Tuve además la suerte de poder trabajar desde el gobierno en la Secretaría de Derechos Humanos, perteneciente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en aquella época, y bueno, involucrarme ahí con temas que tienen que ver con la protección y la promoción de derechos humanos a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces fue todo ese recorrido desde lo personal hasta lo académico y después lo laboral, que hoy me tiene trabajando en el Auschwitz Institute, muy contenta y muy involucrada con estos temas. ¿Qué es el Instituto Auschwitz para la Paz y la Reconciliación? El Auschwitz Institute for Peace and Reconciliation es una ONG que nació en el año 2006 en Nueva York, en Estados Unidos, y también en paralelo en Polonia. El nacimiento de la ONG fue como para acompañar al Museo Auschwitz-Birkenau a desarrollar perspectivas y componentes de prevención de atrocidades. El museo tenía y lo sigue teniendo el mandato de preservar la memoria de las víctimas, preservar los objetos que tiene el museo. Entonces se creó esta ONG para darle un sentido de política, de futuro, de cómo con esos elementos, con la potencia que tiene ese museo por las atrocidades que se vivieron allá, se podía ayudar en principio a los gobiernos para desarrollar políticas de prevención de estas atrocidades. Como parte de este trabajo que emprendimos como ONG y en esta relación con los diferentes países y con gobiernos de los países, hizo que nos fuéramos ampliando y que hoy también tengamos una oficina regional en Kampala, en Uganda, y que el año pasado hayamos podido abrir una oficina en Buenos Aires, Argentina, para consolidar dos perspectivas regionales y para ayudar a los gobiernos y a los actores relevantes dentro de cada una de las dos regiones a desarrollar políticas públicas con sentido de prevención de atrocidades. ¿Cuál es la tarea que desarrolla el Instituto Auschwitz? En este mandato que tenemos de poder acompañar a los gobiernos de la mayor cantidad de países del mundo posibles, lo que hacemos es enfocarnos en la prevención del genocidio y otras atrocidades masivas. Cuando hablamos de estos, de genocidio y atrocidades masivas, estamos hablando de delitos internacionales. El genocidio, como los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, son delitos que por el impacto y el daño que generan necesitan convocar la atención no solamente de los gobiernos donde pasan esos delitos, sino además de toda la comunidad internacional, de toda la comunidad. Cada una desde su lugar, desde su rol, tiene que atender, conocer, sancionar, pero antes de todo eso tiene que prevenir o tener mecanismos para la prevención. Nosotros estamos entonces enfocados a ayudar a los miembros de la comunidad internacional y de las comunidades locales a fortalecer ese pilar que tiene que ver con la prevención de estos delitos. ¿Qué enfoque y acciones propone para abordar la prevención de genocidios? Como les contaba, nosotros en esta tarea que tenemos de apoyar a los gobiernos a pensar y a planificar en términos de prevención, tenemos como un énfasis muy grande en lo que nosotros llamamos la prevención primaria. Es poder ponernos 3 pasos antes de cualquier situación crítica, de cualquier situación de violencia masiva, y poder entonces ayudar a los gobiernos a tener planes que prevengan esos momentos, tener planes donde en el caso de una situación de violencia, en el caso de una situación que va escalando en su crisis, podamos ya tener las herramientas ideadas, planificadas y en ejecución. Cuanto más personas conozcamos lo importante que es trabajar en prevención, lo importante que es tener políticas públicas de derechos humanos, pero que también tengan un sentido de prevención, nosotros ya estamos
conformes de alguna forma porque entendemos que ese vocabulario, esos conocimientos pueden ir permeando no solamente a los funcionarios de gobierno, sino también a colegios, a instituciones, a legisladores. La idea es poder sentar cierta conciencia de que el trabajo en prevención es un trabajo permanente y es un trabajo que tiene que ser aplicado en la mayor cantidad de espacios posibles. ¿Qué pueden hacer los estados para prevenir violaciones masivas a los derechos humanos? Para darles un ejemplo práctico de cómo funcionarios de diferentes gobiernos, incluso de diferentes regiones de África y de América Latina, trabajan con este tema de prevención, creo que una buena práctica, un buen ejemplo, es que gradualmente, progresivamente se fueron creando en determinados países y en otros están en vías de creación lo que se llaman mecanismos nacionales para prevención de genocidio. No es ni más ni menos que espacios de trabajo interinstitucional, es decir, entre funcionarios de diferentes áreas dentro de un gobierno, donde discuten, piensan y proponen determinadas herramientas de capacitación, determinadas políticas públicas que pueden tener un sentido de prevención, llámese en el marco de una campaña contra la discriminación, en el marco de una campaña contra la violencia. La idea es que ese es un espacio donde funcionarios discuten y proponen medidas que están atravesadas por diferentes áreas, diferentes responsabilidades, pero todas tienen un punto en común, que es que todos están pensando en cómo prevenir estas violencias, cómo prevenir estas violaciones a los derechos humanos. Y en términos todavía más concretos, y para darles un pequeño ejemplo, el Instituto Auschwitz, el Auschwitz Institute, trabaja en un proyecto que está específicamente enfocado a acompañar procesos de ministerios de educación en América Latina, que tienen que ver con cómo se pueden desarrollar políticas educativas, no solamente desde el lugar de la política pública, sino además cómo llevar esas políticas, esas ideas a las aulas. Ya hicimos 2 proyectos, uno en Brasil y uno en El Salvador, donde con los ejes o bajo los ejes de memoria, derechos humanos y ciudadanía, pudimos no solamente entablar una relación de trabajo oficial, formal, con los ministerios de educación, sino además tener experiencias muy concretas, muy directas y con productos muy interesantes por parte de los alumnos, porque fueron experiencias que se trabajaron adentro del aula. Esto, bueno, de alguna forma quedó como parte del trabajo o de la perspectiva de prevención que nosotros queremos ayudar a instalar en los países de América Latina. ¿Por qué es importante la prevención? Para el Auschwitz Institute también es importante y siempre resaltamos que los genocidios, las atrocidades masivas no pasan de la noche a la mañana, no son sucesos espontáneos, sino que son procesos que se van dando y que para que se den necesitan de cierta tolerancia por parte de la sociedad, y esta tolerancia se da cuando hay una sociedad que está atravesada por la discriminación, atravesada por determinados lenguajes, determinadas violencias. Entonces, para nosotros es muy importante, cuando hablamos de prevención, decir y comunicar que nuestros enfoques, nuestras herramientas de la prevención están justamente enfocadas a esto, a trabajar para proteger a determinados grupos que están en una situación de vulnerabilidad, poder trabajar para desarmar, si se quieren, las lógicas de discriminación que están arraigadas y naturalizadas en las sociedades, y de esa forma poder ayudar no solamente desde los ámbitos formales, sino también ayudar a nivel social, a nivel sociedad, a sentirnos que estamos trabajando en prevención de atrocidades. Ese es como el objetivo y lo que tratamos de hacer a través de nuestro trabajo en el día a día.